Hola a todos, soy ProLeglitch y traigo un nuevo vídeo para el canal. Como estáis viendo, bueno, os voy a explicar un poco lo que es el tema de cómo obtener munición infinita tanto en individual como en cooperativo, y te voy a enseñar las posiciones en AFK, pero vamos con ello más adelante. Fijaros bien, disparo libre, cogemos el disparo libre en solo, sacamos el de disparo libre y justo cuando esté aquí más o menos pausamos y cambiamos el paquete al paquete que tenemos abajo. Es decir, hemos seleccionado el de arriba, el disparo libre en la primera posición, y luego hemos puesto el paquete segundo antes de consumir el chicle. Tenéis que hacerlo en individual y de esa manera vais a poder hacerlo muy fácil si no lo echáis un poquito para atrás y lo miráis. De todas formas, te voy a dejar un comentario fijado con un detalle, con un vídeo más detallado sobre cómo obtener la munición infinita y cómo hacer AFK en rondas para hacer una ronda Dark Ops de 100 rondas tranquilamente. También te dejaré otro AFK en modo dirigido o modo guiado. Fijaros bien, estamos en el mapa de ceniza de los condenados y ahora vais a ver cómo lo hago en cooperativo. Fijaros bien, poco de cooperativo, no puedo dar al pause, entonces es lo mismo. Sacamos el paquete, sacamos el chicle, lo lanzamos y muy rápido tenemos que darle al botón de ajustes, cambiar el paquete de abajo. Esto tenéis que hacerlo súper rápido para poder hacer la combinación. Si no sale, podéis salir de la partida y volver a uniros en la misma ronda inicial, y de esa manera podéis repetirlo una y otra vez hasta que os salga. Eso sí, perdéis el chicle, pero lo tenéis infinitamente. Digamos que el chicle de munición dura 60 segundos o una cosa así, pero lo vamos a dejar totalmente infinito. Ahora te voy a enseñar cómo, en qué posiciones podemos quedarnos para tener al oso de tal manera que no venga por nosotros continuamente. Deciros que bueno, yo he estado y he encontrado algunas posiciones que os voy a enseñar más para adelante, que quiero mandar un saludazo a mi gran amigo Cogollito que está conmigo aquí, y a todos vosotros, chicos y chicas, muchas gracias por esos likes que siempre me estáis apoyando. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos un poquito con una nueva zona. Fijaros bien, porque estamos en la zona del lago, en la zona del lago Blackwater, que lo pone ahí, algo así. Entonces vamos a poner la vieja tesis, la vamos a poner aquí, como estáis viendo, en esa posición. ¿Por qué? Porque luego nos vamos a venir a otra posición, porque de aquí salen los osos. Es decir, si los ponemos más o menos a jugar por esta zona, a mitad de mapa de esta zona, justamente donde está la tesis, los osos van a salir todos de ahí dentro. Deciros que es una técnica pasada porque se van a quedar bloqueados y además no van a tocar la tesis. Es decir, no es como en otros que se ponen a golpear la tesis y al final sacan lo que es el vehículo. De esta manera el vehículo se va a quedar fijo y no se va a mover para nada, ya que no lo van a tocar los osos. Fijaros bien, porque la posición correcta más o menos es esa para dejar lo que es la zona bloqueada. Y una vez que ya tengamos nuestra ballesta, deciros que bueno, dejaré el vídeo que os he dicho de cómo hacer 100 rondas. En ese os explica al detalle de cómo obtener la ballesta, cómo desbloquear los explosivos y todo lo que son los detalles de cómo llevar todos los perks, mejoras de campo, cómo hay que hacerlo. Fijaros bien, vamos con el detalle este. Ahí tenemos la tesis, aunque no la veáis, y estamos en la casa donde recarga rápida. Y una cosa importante es que en esta habitación tenemos dos ventanas, esta y una ventana más que tenemos a la parte derecha mía. Nunca iros a la ventana de la derecha, si no van a venir los osos de la otra zona. Pero si nos quedamos bien pegados a esta zona de la máquina, todos los perros, o sea, todos los osos, van a salir donde hemos puesto lo que es la vieja tesis, y ahí de esa manera se van a quedar bloqueados en el vehículo y vamos a estar súper bien. Ahora fijaros bien para obtener lo que es el mando, ¿no? Y dejarlo con el disparo en mantener. Esto es importante porque lo que es en comportamiento, aquí lo tenéis, comportamiento, disparo manual. Aquí lo tengo yo en mantener, de esa manera puedo darle al gatillo, pongo un cartoncito en el gatillo y suelto el gatillo y el gatillo se queda pulsado. De esa manera vamos a estar en AFK aquí tranquilamente hasta una ronda 70-80, vais a estar súper bien. Luego a lo mejor os complica un poquito más, pero deciros que si sois dos personas nunca vais a tener problemas. Y fijaros bien, porque el oso está ahí totalmente glitcheado y no está tocando la tesis. Deciros que eso está muy bien porque van a salir ahí continuamente y se van a quedar ahí un montón de osos. Recuerda una cosa, que es dejar un like, que es muy importante para mí. Y fijaros bien como aquí por fuera de la casa también hay otra zona que muchos conocéis. Pero si os subís aquí, deciros y recordar que esto lo estoy haciendo con otro amigo y lo podéis hacer lo que son dos amigos perfectamente y vais a estar mucho más seguro. Incluso podéis coger en pantalla dividida y meteros en pantalla dividida y hacerlo en pantalla dividida. Eso también es muy bueno porque os podéis poner los dos aquí en pantalla dividida y así subes tu rango sin preocuparte prácticamente de quien te ayude. Simplemente necesitas dos mandos.
Aquí está uno de los mejores, este es uno de los mejores. Esta posición que yo estoy es correcta, lo único que necesito es echarme un poquito más para atrás, porque aquí estaba un poquito para adelante, pero si os ponéis aquí, os tenéis que echar un poquito más para atrás. ¿Cómo os ponéis aquí? ¿Cómo subís? Recuerda que te voy a dejar un comentario abajo que pone Dark Ops Ronda 100, ¿vale? AFK Dark Ops Ronda 100, es un comentario abajo con un vídeo de cómo hacer esto Hola a al todos, detalle. Fijaros bien porque hay varias zonas. Ahora estoy en solo, pero podéis hacerlo con vuestro amigo y esta es la zona de Klaus. Deciros que bueno, esta zona es muy bien, está bastante bien, hasta una ronda 55 y 60, 60 y pico. Podéis estar perfectamente en AFK. Y aquí tenéis otra en Extra Malarum, que aquí también podéis estar perfectamente hasta la 55-60, aunque me atrevería a decir que aquí se puede estar más ya que no tenemos a Oscar ni a ningún oso. Simplemente es donde está aquí la parte esta del easter egg, que lo pone ahí la máquina de Astralis, perdón. Y aquí tenéis pues esta zona simplemente es campear con munición infinita y con la ballesta de virote triple, explosivo, y es una auténtica pasada. Aquí como veis, si os quedáis justamente aquí, los zombies no nos van a dar, los que están enfrente no nos dan porque no llegan, entonces tienen que acercarse aquí, y aquí justamente llega nada más que un zombie y es el que tenemos que ir tirando, ¿no? Por decir así. Pero recordad que os estoy enseñando sin munición infinita. Si tenéis aquí munición infinita, tengo gente que ha llegado aquí en rondas altas. Recordad que voy a dejar dos comentarios de cómo hacerlo, de cómo obtener AFK y hacer rondas en AFK. Un saludo, espero que te haya gustado, gracias por ese like y por compartir.